de, del problema que se suscitó a raíz de esta, ¿cómo se llama? De estos inmuebles que eran urbanizaciones, que eran propiedad de Ramón González Daer, pero ahora están, la Cenavico los comisó y hay más de 100 familias que podrían perder sus viviendas. Y sí, realmente se ha generado un problema social que a todos nos preocupa, ¿verdad? Sobre todo a mis representados, porque estas son las situaciones que se generan cuando se comisan, en este caso se confiscan de manera retroactiva, porque afectan contratos como estos, en los cuales tanto los vendedores fueron de buena fe hace 15 años atrás, o algunos 20 y otros 10 años atrás a cualquier proceso penal. Entonces, y los compradores más aún, ¿verdad? Porque compran a largo plazo, algunos han cancelado y nunca solicitaron sus títulos, y se ven ahora que no se puede titular, y más allá de que hicieron acciones judiciales de obligación a hacer escritura pública, esta parte se allanó y explicó de que el Estado ha confiscado, ha comisado esos bienes, y entonces el juez de primera instancia rechazó el luto. Fueron estas familias, según tengo entendido, va acompañado de la inmobiliaria, la Cenavico. Nosotros también ya hablamos en varias oportunidades con la asesoría de Cenavico de este problema. La Cenavico dice, bueno, miren, nosotros, o sea, para que se pueda entender, nosotros recibimos lo que nos da el juzgado de ejecución. Nosotros no podemos titular a nombre de esos compradores porque se tienen que llevar a remate. Entonces, en esta semana se alzaron escritos de la inmobiliaria que no se habían alzado antes, había sido que ya desde el año pasado, y se presenta la inmobiliaria expresando esta situación al juzgado de ejecución. El juzgado de ejecución no tuvo otra opción que no darle intervención, porque no son ni los compradores, o sea, no son ni los terceros, pero sí, gracias a la presentación de la inmobiliaria, se visualiza este problema social que se está generando, que afecta a terceros, y bueno, y están con esa problemática. Ayer se hizo un recurso de reposición que presentó la inmobiliaria, pero bueno, también como medida mejor proveer, se libró un oficio a la inmobiliaria para que pase el listado de los compradores, los lotes afectados, y se tendría que inclusive ser posible hacer una constitución in situ para poder ver toda esta situación, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer así, doctora? Porque esta gente se queda así, construyeron sus casas, están viviendo hace 15, 20 años y de repente pasa esto. Y yo, en realidad, son 4 organizaciones, yo personalmente no conozco, algunos tendrán construido, otros no, ¿verdad? Y es un problema que un llamado de atención también, en el sentido que cuando uno compra lotes, lo ideal es hacer una anotación preventiva de la boleta de compra-venta para que pueda quedar inscrito en el registro. Pero como uno está tan tranquilo que pagó todo, tiene su contrato, y sucede situaciones como esta, que en este caso el Estado confisca, es complicado, ¿verdad? Porque si se hubiese estudiado inmueble por inmueble, se hubiera visto que este inmueble en qué año fue adquirido, mucho tiempo atrás, más allá del periodo de la prescripción, como yo siempre vengo diciendo. Entonces, estas situaciones se pueden repetir porque hay contratos de por medio, construcciones, además, pero específicamente en estos 4 lotes, yo propuse en la audiencia de reposición de que estas personas, porque encima muchas son de escasos recursos lo que ha afectado con esta confiscación, que recurran, bueno, una vez que se tenga listado, ¿verdad?, que recurran ante la fiscalía y que la fiscalía pueda presentar un incidente de desafectación de estos lotes previa comprobación o ver, pero esa sería la única salida de la legitimación que podrían tener. Y en el a través del Ministerio Público. O sea, esa sería una salida procesal, viable, y que se desafecten esto y se le haga una transferencia de nuestra parte, de mis representados. Esta situación nos viene preocupando desde hace tiempo y hay varias otras situaciones que se van a dar.
Pero y bueno, eso es lo que te puedo decir, Raúl. Y doctora, en este caso, y si los inmuebles ya están a nombre de la Cenavico, ¿sería revertir esa situación? ¿Sería? O Y sea, se podría revertir porque hay inclusive escrito, hay una figura que yo también ahora aprendí porque averiguando inclusive con escribanos que suelen acompañar las acciones de la Cenavico, ¿verdad? Hay una figura, dicen que yo no soy civilista, que se llama distracto. Para situaciones muy específicas, porque yo creo que esto es un problema social. Yo no les conozco a estas personas, yo solamente había contestado el año pasado la obligación de hacer escritura pública, pero realmente escuchándole ayer al abogado de la inmobiliaria es una situación muy preocupante y se tendría que ver el mecanismo. Procesalmente yo sugiero que se presenten en la fiscalía, entonces a través de la fiscalía se solicite una desafectación de esas urbanizaciones en los lotes que les corresponden, ¿verdad? Y que se da una constitución in situ y bueno, porque la Cenavico tampoco les puede transferir porque la Cenavico tiene que rematar. Sí, realmente, doctora. Y ya bueno, cambiando un poquito ya el tema, doctora, hay que decir que de repente, ¿qué dice usted acerca de lo que están diciendo algunas víctimas, dicen ellos, de su cliente, específicamente sobre un traslado, ¿verdad? Víctima de usura teme maniobra de González Daer para salir de prisión, dice. ¿Qué hay de cierto en esto, doctora? Él fue al hospital de clínicas. ¿Qué pasó, doctora? No, yo no sé qué es lo que realmente se pretende. Una persona cuando está enferma, inclusive tiene que ser operada, tiene 14 dolencias, pero lo mínimo que tiene que hacer el Estado es darle un tratamiento. O sea que no hay ningún otro pedido, pero aunque lo hubiere, en realidad las instituciones penitenciarias no tienen lugares para personas de la tercera edad. No tienen lugares para eso. O sea que si lo que quieren es realmente que se muera, la condena de muerte no está permitida, puede ser la intención y de a poco lo van a ir logrando si es que no se le da la atención que mínimamente se le está dando. O sea que él está enfermo, necesita un tratamiento, tiene que ser operado. O sea, ¿cuál es lo que es el problema con eso? Ahora bien, si vamos a ir de que él podría ser beneficiado con un arresto domiciliario, y él ya tiene 74 años. En realidad, a partir de los 70 años y con las dolencias que ya tenía, luego se podía haber solicitado. Sin embargo, nosotros no presentamos ningún incidente porque yo conozco toda la presión mediática que hay. Pero si se hubiese tratado de otra persona, yo les puedo asegurar que ya hubiera estado en su casa. Pero nosotros no presentamos ningún tipo de incidente. Lo único que pedimos es que se le trate porque realmente con todo, está complicado con todas las dolencias que tiene. Él tiene una operación cardíaca, tiene diabetes, hipertensión, tiene otros problemas que ahora se vieron, tiene una arritmia severa que en cualquier momento le puede parar la respiración. O sea, si lo que pretende el Estado es matarle, porque se trata de Ramón González Daer, no darle, ¿qué pretenden las víctimas? Que no se le trate. Entonces yo ya no, estamos en una selva, o sea, lo mínimo civilizado es que tenga atención médica y lo tienen en hospitales públicos, trasladado, esposado, o sea, no sé, es lo mínimo. Entiendo. Y finalmente, doctora, respecto al juicio oral y público, ¿cómo está este último juicio? Hoy hubo continuó con documentales. Sí. Bueno, y era un juicio bastante extraño porque el señor Antevi, la querella de SIVA, el Ministerio Público acusan por extorsión. Pero no hay un solo documento, un solo mensaje, ni que le diga, vení porque me voy a enojar contigo, vení porque voy a presentar tus cheques, vení porque, no sé, o sea, no existe la amenaza y encima para aquella extorsión debe ser amenaza considerable. Entonces no hay nada realmente, objetivamente no existe una sola prueba de ningún tipo de amenaza, de nada. Ahora bien,
El Ministerio Público, en la querella hoy justamente dio lectura a una de las pruebas que es a un juicio ejecutivo en el fuero civil. Y está bien, o sea, si le debe, porque el propio Antevi, bajo juramento en su declaración testifical, él declaró, sí, le debo plata. Y yo prestaba plata para prestar porque él es el presidente de una agencia de crédito, Credit City Sociedad Anónima. Entonces, lógicamente, si vos le das un cheque para pagar una cuenta es para presentarlo al banco, no es para guardarlo. O sea, es así en operaciones comerciales en ese sentido. Y esto, el único testigo de la fiscalía mencionó esto. Entonces, no sé dónde está la amenaza. Una acción civil, no hay acciones penales, y seguir su propio curso, inclusive con resoluciones de juzgados, con resolución de la Sala Constitucional que rechazó una excepción en este expediente civil de juicio ejecutivo. Entonces ya realmente raya lo absurdo, pero como que siempre digo que se aplica la ley penal del enemigo en contra de mi representado, es que estamos sentados llevando adelante este juicio oral y público. ¿Verdad? Ya, entiendo. Y respecto a esta última causa, pues recordemos que ahí también él había sido, o sea, esta es una derivación del caso de la desaparición de los cheques, ¿verdad? Y en ese caso había una condena por reducción. ¿Eso cómo está, doctora? ¿Está apelado ahora? Está en casación. Está en casación. En realidad, acá se mezcló todo tan mal, ¿verdad? A ver, ¿qué más se le puede imputarle al señor Ramón? Más o menos así es la cuestión. Ya se realizó el juicio por quebrantamiento de depósito y hurto agravado y no encontraron elementos de tipicidad. Y se lo condenó por reducción. Se confirmó por la Cámara de Apelación y ahora está en casación. Muy bien. Pero ¿quién fue el que presentó los cheques? ¿Quién tenía en su poder esos cheques? Era Alberto Antevi, no era mi representado, nunca fue secuestrado del poder de mis representados. La palabra de Antevi que dice, me entregó. Ramón, ¿dónde está el testigo? ¿Dónde está la grabación? ¿Dónde está un mensaje sobre eso? Luego él se va y se presenta en la fiscalía y dice, me extorsionaba. ¿Por qué? Porque había prestado más plata, había pedido otros cheques, y lo que quiere convertir el fuero penal es en una derivación de suerte, de privación de eficacia para que anule el procedimiento civil. Más o menos por ahí es donde va la mano. Yo creo que se está invirtiendo en este caso los roles de utilizar el fuero penal con fines extorsivos, porque eso es lo que se está pretendiendo. Si tiene su propio canal, su propia jurisdicción, que se debata ahí ampliamente, lo que sea. Y no estamos frente a una persona que no sabía. Estamos hablando del presidente de una casa de crédito, que él declaró, yo prestaba para prestar, o sea que las condiciones no eran tan malas por lo visto, como pretende. O sea, de repente había avivado en todo en este ambiente, ¿verdad? En donde yo humildemente lo que solicito es que se aplique la Constitución y la ley, que se compadezca la acusación de las pruebas. O sea, que haya una sola prueba de una amenaza, de una presión. No solamente los dichos de los abogados lo que pretendan. Al final, Alberto Antevi fue el que presentó en la fiscalía los cheques. Entonces, ¿por qué no está procesado por reducción? Entiendo. Buena pregunta. Él dice, no, me entregó el señor Ramón. Él dice eso. Mi representado dice algo diferente. Pero tiene que estar, o sea, la acusación tiene que estar sustentada por pruebas. Mínimas, por lo menos. Sobrevaloradas también te voy a dar. En este caso no hay prueba de nada. Ninguna amenaza y mucho menos considerable. O sea, extorsión no hay. Entiendo. Y bueno, y vamos a ver entonces cómo sigue este juicio oral y público, doctora. Le agradecemos. Nos convocaron nuevamente para el 28 de julio. Y yo no sé, las víctimas o algunos abogados que dicen representar a todas las víctimas, que son 4 en realidad, ¿qué es lo que pretenden? Que no tenga asistencia médica. El señor Ramón es una persona mayor de 74 años, con 14 dolencias, con arritmias severas, con otros problemas que ahora debe tener una intervención quirúrgica. Y no crean que es fácil. No, es que solicitamos y se nos da. Nosotros tenemos que batallar muchísimo tratando de conseguir turnos, tratando de que se le pueda llevar. Encima tiene que venir la policía para ser trasladado. Otro interno, otro defendido que yo tengo, se solicita, inclusive de la misma penitenciaría nomás se le lleva.
Cuando se trata del señor Ramón es todo un tema. Tiene que venir el médico forense, o sea, es todo al revés. No es fácil que un PPL, porque él es un PPL más, reciba atención médica. Eso es un batallar de siempre, y más aún cuando se trata de una persona de la tercera edad, con comprobadas dolencias. Y bueno, hay que entender, las personas privadas de libertad y la finalidad de la pena tienen que ser dos: la protección de la sociedad y supuestamente la readaptación del procesado o condenado. Y es un llamado de atención también al sistema penitenciario, en el sentido que tiene que tener pabellones para la gente de la tercera, porque hay otras personas de la tercera edad que también están tratados con el mismo, ¿cómo puedo explicarle?, con el mismo sistema para todos, y tiene que haber una diferencia porque tienen otros requerimientos. Las personas de la tercera edad tienen que tener otro tratamiento penitenciario. Entiendo. Y realmente, doctora, Sí. le agradezco mucho su tiempo. Muy A amable. las órdenes, Raúl. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Usted está escuchando Pedro